Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema los enemigos de mi santidad, el mundo, el demonio y la carne. Es decir, son los enemigos de la santidad de cada uno de nosotros. La santidad no es fácil, hay que luchar porque estamos rodeados de tres grandes enemigos: mundo, demonio y carne. El buen éxito lo deberemos a la gracia de Dios, correspondida por nuestra buena voluntad. Nuestro esfuerzo es indispensable para perfeccionar en nosotros la vida cristiana y conseguir muchos méritos. La santidad está amenazada. Los grandes enemigos de mi santidad, mundo, demonio y carne. La santidad es el quehacer de todo cristiano aquí en la vida. Contamos con la gracia de Dios para lograr este objetivo, como ya lo he mencionado, pero la santidad no es fácil, nunca lo ha sido y nunca lo será. Hay que luchar porque estamos rodeados de estos tres grandes enemigos. Ahora nos toca explicar las amenazas contra la santidad respecto al mundo, el demonio y nosotros mismos, la carne. Veamos el primero, el mundo. Existencia del mundo. El mundo no es el conjunto de personas que viven en él, ni en la naturaleza, ni todas las cosas bellas creadas por Dios para el hombre. Es, en pocas palabras, el ambiente anticristiano que se respira en nuestra época. Gentes olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas y placeres de la tierra, alcohol, droga, placer sexual, etc. El mundo que entra en las familias cristianas y en las comunidades, ambiente hostil que nos seduce y nos aleja de Dios. Sus tácticas nos seduce con sus máximas o pseudovalores que se oponen a los valores del Evangelio. Alaba a los ricos, a los fuertes y aún a los violentos y ambiciosos. Predica en voz alta el amor al placer sin medida. Nos seduce con la ostentación de vanidades y placeres, reuniones mundanas, donde se da paso a la curiosidad, sensualidad y aún a la voluptuosidad. Se hace atractivo el vicio bajo el aspecto de diversiones, representaciones teatrales, espectáculos, televisión, modas, etc. Nos aleja de Dios con los malos ejemplos. Al ver esa apariencia de felicidad, de buena vida, nos puede convencer que lo que no es bueno aparece como lo exitoso. Cuando el mundo nos puede seducir, intenta atemorizarnos, unas veces por medio de una verdadera persecución organizada contra los fieles creyentes, otras veces por amenazas induciendo a los cristianos practicantes a no cumplir con sus obligaciones. Es fácil sucumbir a la seducción del mundo, ya que el mundo tiene un importante aliado en nuestro propio corazón y el deseo de ocupar puestos importantes, tener riquezas y huir de la cruz. ¿Cuáles son los remedios? Para vencer la seducción del mundo es necesario mirar de frente hacia la eternidad y considerar el mundo a la luz de la fe. Siendo el mundo contrario y enemigo de Jesucristo, tenemos que ir contra sus criterios. No podemos servir a dos señores y nuestra opción debe ser siempre Cristo. Leamos una y otra vez el Evangelio, convencidos de que es la palabra de Jesucristo y que por él recibiremos la gracia necesaria para ponerlo en práctica. Huyamos de las ocasiones peligrosas, recordando que vivimos en el mundo, pero no según el espíritu del mundo. No somos del mundo, por lo tanto. En el mundo debemos ser testigos de Cristo y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, practicar las bienaventuranzas y hacer apostolado. Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Estamos llamados a ser santos. Estamos a ir contracorriente, contra cultura mundana y ser promotores de la cultura del Evangelio, es decir, de la verdad, de la veritas, que es Jesucristo. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y estamos llamados a ser sus testigos, no obstante, a costa de nuestra vida, a costa de nuestra integridad, porque somos de Él y porque la verdad nos recordará: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la verdad y la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos llamados a vivir la parresía, es decir, la verdad, y la aletheia, a desvelar la verdad que es Jesucristo mismo en un mundo ateo y secularizado, en un mundo que pretende sacar a Cristo del corazón humano y de todos los ambientes, el educativo, incluyendo la familia. Vamos ahora a hablar sobre el demonio, que es otro de los enemigos de nuestra santidad. Existencia. Vimos cómo el demonio incitó a nuestros primeros padres al pecado y salió triunfante, inoculando su mentira y su soberbia. A partir de entonces no ha dejado de poner tentaciones a los hombres y mujeres, como dice el Apocalipsis. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesucristo. Lo dice en el capítulo 12, versículo 17. El resto de esa descendencia somos los cristianos, somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál es su táctica? El demonio no puede obrar sobre nuestras facultades superiores, que son el entendimiento y la voluntad, las cuales Dios reservó para sí como santuario suyo. Solo Dios puede entrar hasta el fondo de nuestra alma y mover los resortes de nuestra voluntad sin hacernos violencia. Pero el demonio puede obrar directamente sobre el cuerpo, sobre los sentidos externos e internos, en especial sobre la memoria y la imaginación, así como sobre las pasiones que tienen su asiento en el apetito sensitivo, y de esta manera obra indirectamente sobre la voluntad, cuyo consentimiento solicita por medio de los diversos movimientos de la sensualidad. Sin embargo, como advierte Santo Tomás, siempre queda la voluntad libre para consentir o rechazar. Aunque el poder del demonio se extiende a las facultades sensibles y al cuerpo, se halla limitado por Dios. Así pues, quien confía humildemente en el Señor puede estar seguro de la victoria, pues nadie es tentado más allá de sus fuerzas. ¿Cuáles son los remedios que tenemos? 3 son los principales remedios contra el demonio. Primero, la oración humilde y confiada para poner de nuestra parte a Dios, para tener su gracia y a los ángeles buenos. Segundo, vida de sacramentos, la confesión, la participación en la misa, escuchando la palabra de Dios y comulgando, el rezo del rosario, del Via Crucis, de la coronilla de la misericordia, etc. Y absoluto rechazo al demonio. Número 3, la carne o concupiscencia. Concupiscencia de la carne. La concupiscencia es un enemigo interior que llevamos siempre en nosotros mismos. La concupiscencia de la carne es el amor desordenado de los placeres de los sentidos. El placer no es malo de suyo. Dios permite el placer o dicho de otra forma, Dios permite el placer ordenándole a un fin superior, que es el bien honesto. Junta el placer con ciertos actos buenos, para que se nos hagan más fáciles y para traernos así al cumplimiento de nuestros deberes. Gustar del placer con moderación y ordenándole a su fin propio, que es el bien moral y sobrenatural, no es un mal, sino un acto bueno, porque tiende a un fin bueno que, en última instancia, es Dios mismo. Pero si deseamos el placer independientemente del fin que lo hace lícito, si lo buscamos como fin y no como medio, se convierte en un mal, porque no nos conduce a Dios.
Si obramos solo por placer, perderemos fácilmente los límites y caemos en el desorden. De ahí, por ejemplo, los excesos en el comer o en el beber o en el placer sensual, repartido en todo el cuerpo, vista, oído, tacto, etc. El remedio, ¿cuál es? La mortificación de los sentidos. Los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y pasiones, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24. Debemos atar y dominar interiormente todos los deseos impuros y desordenados que sentimos en nosotros. Cuidar nuestros sentidos externos que nos ponen en relación con las cosas de fuera y pueden en un momento incitarnos al mal, a pecar. El sacramento del bautismo nos hace morir al pecado y nos incorpora a Cristo, con lo cual quedamos obligados a practicar la mortificación, como bien lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 18. Ahora, la concupiscencia de los ojos comprende dos cosas: curiosidad malsana y el amor desordenado de los bienes de la tierra. La primera comprende el deseo inmoderado de ver, de oír, de saber lo que pasa en el mundo, no para sacar provecho espiritual, sino como una frivolidad. Comprende también el deseo de experimentar las falsas ciencias adivinatorias, por las que intentamos conocer las cosas secretas o futuras, lo oculto, el ocultismo, cuyo conocimiento ha sido reservado a Dios. Por último, abarca también esa inclinación desmedida por las ciencias verdaderas o útiles, cuando por ellas descuidamos nuestros deberes, vicio por la lectura, la televisión o las diversiones, vicio por el celular, por la computadora, por pasar largas horas frente a los monitores, etc. El segundo aspecto es el amor desordenado del dinero. Si lo consideramos como instrumento para adquirir placer o poder, o si nos aficionamos a él para tenerlo, poseerlo o sentar ahí nuestra seguridad, en ambos casos nos exponemos a cometer muchos pecados, porque el deseo inmoderado de riquezas es fuente de muchas injusticias y fraudes. Hacemos de los bienes terrenales un fin y no un medio. ¿Cuál es el remedio a este problema? A este enemigo de la santidad. Para combatir esa curiosidad malsana, debemos tener presente que las cosas perecederas que tanto nos llaman la atención no lo merecen, por ser nosotros inmortales. Este mundo va a pasar y solo una cosa permanece: Dios y el cielo, que es la eterna posesión de Dios. Somos administradores de los bienes temporales y tendremos que dar cuenta del uso que hicimos de ellas, como lo dice Lucas en el capítulo 16, versículo 2. Nos deben interesar los acontecimientos terrenos, pasados y presentes, pero solo en tanto este conocimiento pueda ser puesto al servicio de Dios. Pero nuestro fin es eterno, esto tenemos que entenderlo, hermanos. No debemos aferrarnos al dinero y hacerlo el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestra vida, porque de lo contrario caeríamos en el pecado de la avaricia y la ambición, que nos apartarían de Dios, y es un pecado capital. Lo terreno es un medio para llegar a Dios y no un fin en sí mismo. Recordemos el sermón de la montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Despegar nuestro corazón de los bienes terrenales para elevarlo a Dios. Luego, la soberbia de la vida. En un primer momento, hemos de decir que el hombre se deja llevar por el exceso de amor propio y se considera Dios de sí mismo. Olvida que Dios es su principio y su último fin. Hace un excesivo aprecio de sí mismo y ve sus cualidades, verdaderas o falsas, como si fueran suyas en lugar de referirlas a su Creador. Cae en un afán de independencia que le impulsa a sustraerse de la voluntad de Dios o de sus representantes. El egoísmo lo mueve a trabajar solo para sí. La vana complacencia se deleita en la propia excelencia y no cuenta con Dios, autor de todo bien, que se complace
con las buenas obras de sus criaturas. A la soberbia se juntó la vanidad, y esto es importante decirlo y reconocerlo, por la que procuramos desordenadamente la estima de los demás, su aprobación y sus alabanzas. Nace la envidia que se deriva en jactancia, inclinación a hablar de sí mismo y de los méritos propios, de la ostentación, procurando llamar la atención de los demás con el lujo o hipocresía, con la apariencia, fingiendo virtud que no nos preocupamos por adquirir. La soberbia es el más terrible enemigo de la santidad, porque pretende robar a Dios la gloria y Dios no se puede convertir en nuestro cómplice. La soberbia es fuente de innumerables pecados como la presunción, el desaliento o la simulación. El remedio, ¿cuál es el remedio a este problema? Debemos referir todo a Dios, reconociéndolo autor de todo bien y que por ser principio de nuestros actos debe ser su último bien. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Todas nuestras obras deben ser para gloria de Dios y debemos hacerlas en su nombre. Debemos recordar que nosotros no somos nada y que las cualidades que tenemos proceden de Dios y a Él tienen que dar gloria. En conclusión, la vida cristiana es una lucha constante que después de diversas alternativas termina con la muerte. Lucha de capital importancia porque en ella nos va la vida eterna. Hay en nosotros dos hombres, el hombre nuevo regenerado por Cristo con nobles inclinaciones gracias al Espíritu Santo, pero jamás podremos despojarnos por entero del hombre viejo con su triple concupiscencia. Esto de decir que hay dos hombres es un recurso lingüístico, estilístico, literario, pero sabemos que el hombre es uno. Esto es para decir que hay dos inclinaciones en nosotros, al bien y al mal, y necesitamos estar unidos a Dios para vencer el mal con su gracia. Estos dos hombres están en pugna, estas dos tendencias están en lucha. El buen éxito lo deberemos a la gracia de Dios, correspondida por nuestra buena voluntad, pero hemos de tener presente que todas cuantas gracias se nos conceden son gracias de combate, no de descanso, no de conformismo. Nuestro esfuerzo es indispensable para perfeccionar en nosotros la vida cristiana y conseguir muchos méritos para gloria de Dios. Hasta aquí en esta breve exposición sobre los enemigos de la santidad, de nuestra santidad, mundo, demonio y carne. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.